Hola, espero estés muy bien. Recuerda que estamos haciendo CRUD. Ya tenemos en la sección anterior, vimos la forma de crear productos. Ahora lo vamos a leer acá en la pantalla principal. Entonces nos vamos a dirigir a casa. Vamos a casa. Y en casa lo que vamos a hacer es, después de bienvenido a casa, vamos a hacer un nuevo bloque y vamos a crear una estructura. ¿Qué estructura? Vamos a crear una tabla. Entonces voy a colocar table, a esa tabla le voy a colocar un borde, va a ser un borde de 1, por ejemplo. Y si yo abro tabla, cierro tabla y voy a colocarle entonces dentro de la tabla los encabezados, o sea, los TH. Si abro TH, cierro TH. El primer TH que voy a colocar es código. Luego vamos a utilizar otro TH. Y ese TH de código después va a ser nombre, que son los datos que tenemos en nuestra tabla productos. Luego va a ser cantidad. Luego va a ser precio. Y por último vamos a crear otros dos auxiliares. Uno que se va a llamar actualizar y otro que se va a llamar un TH, que lo vamos a denominar eliminar. Vamos a darle guardar, vamos a la estructura, refrescamos casa, código, nombre, cantidad, precio, actualizar y eliminar. Incluso este actualizar y eliminar lo podemos cambiar por lo siguiente para que no nos quede tan particular. Acá en tareas podemos crear tareas. Si yo actualizo, tengo entonces código, nombre, cantidad, precio y tareas. Les voy a explicar para qué es este tareas. Por ahora tenemos código, nombre, cantidad y precio, que es código, nombre, cantidad y precio. Y estos datos que se están viendo acá en la tabla de nuestra base de datos proyecto se deben de ver en la tabla de nuestra plataforma o de nuestro servicio web. Entonces vamos a eso. Lo que vamos a crear es, dentro de la tabla, vamos a crear una etiqueta PHP. ¿Para qué vamos a crear una etiqueta PHP? Para traer todos los resultados de esa tabla. Pero ¿cómo sé yo cuáles son los resultados de esa tabla? Si yo le doy en el botón examinar, miren que acá me saca un código. Seleccione todo de la tabla producto. O sea que esta es la consulta. Voy a coger esta consulta y la voy a pegar acá en nuestra etiqueta PHP. Entonces, lo primero es que voy a crear una variable que se llame consulta. Y consulta va a ser igual a esta consulta que estamos haciendo referencia, que es seleccione toda la información de la tabla producto. Al seleccionar toda la información de la tabla producto, debemos entonces guardar esa consulta en una variable resultado. Y resultado será igual a la conexión. ¿Pero cuál conexión? A la conexión que tengo acá en el archivo conexión.php. Entonces, yo acá debo de traer el archivo conexión. Vamos a traer el archivo conexión. Vamos a decir incluya. ¿Y qué vamos a incluir? Vamos a incluir el archivo conexión.php. Muy bien. Ahora, yo, mediante la conexión, voy a realizar una query, o sea, una consulta, y esa consulta está guardada en la variable consulta. Como ya yo ejecuté la consulta, debo de traer las filas que me devuelve esa consulta. ¿Cómo así que las filas? Miren que cuando yo realizo esta consulta, seleccione todos los elementos de la tabla producto, él me trae una fila específica con 1, leche colanta, 5, 3000. Después me trae otra fila con 2, pan, 78, 500. Después me trae otra fila con 3, arroz, 8, 2000. Y así sucesivamente él me trae las filas que corresponden a esta consulta. Eso es lo que debo de decir yo acá. Que me traiga las filas. Entonces yo voy a crear una variable que se llame fila. Y la fila va a ser igual a el resultado, pero a ese resultado le voy a sacar la información
mediante un array. ¿Cómo así que mediante un array? Ya lo vamos a ver. Yo estoy diciendo que voy a traer fila por fila del resultado mediante un array. Pero yo aquí traería una sola fila, o sea que en cuestión yo traería solamente uno colanta. Pero yo necesito traer colanta y después pan, después arroz, después frijol y después aceite. Para eso debemos utilizar una estructura algorítmica que nosotros conocemos muy bien y es la estructura repetitiva o ciclo. Entonces voy a realizar un ciclo. ¿Cómo realizo un ciclo? Fácil. Voy a colocar acá ejecútese, o sea, mientras que fila tenga valores. Mientras que fila tenga valores, él se va a ejecutar. O sea que cada vez que él se ejecute dentro del array, él va a traer cada una de las filas. Leche, pan, frijol, lenteja y las que tengamos, ¿cierto? Le estoy diciendo ejecútese. Él ya se está ejecutando. Luego de que se esté ejecutando, lo que voy a decir es lo siguiente. Por favor, muéstreme, muéstreme. Pero este hecho es un hecho muy especial porque yo tengo que crear un TR. Y dentro de ese TR debo de crear un TD, que son cada uno de los elementos de esta tabla. Entonces acá yo debo demostrar que muéstreme lo que tenga fila en la posición 0, es lo que estoy diciendo acá. Muéstreme lo que tenga fila en la posición 0. ¿Pero por qué en posición 0? Porque yo estoy diciendo que la fila es todo un elemento, o sea, la fila es esto, todo este elemento. Y el código es la posición 0, el nombre es la posición 1, la cantidad es la posición 2 y el precio es la posición 3. Por eso yo lo estoy recibiendo por medio de un array, porque como la fila es tan larga, debo de particionarla en pequeños trozos para que el sistema los pueda reconocer. Entonces yo estoy leyendo en la posición 0 código, estamos perfectos. Vamos entonces a leer las otras posiciones. Voy a leer fila en posición 1, pero ¿cuál es fila en posición 1? Si este es 0, el que sigue es 1, nombre. Estoy leyendo nombre. Ahora vamos a leer fila en la posición número 2, que es cantidad. Y en la base de datos 0, 1 y la que sigue 2, que es cantidad. Y por último vamos a leer la fila 3, que es precio. Y si voy a la base de datos 0, 1, 2 y 3. Estoy leyendo cada uno de los datos. Y para terminar voy a colocar un TR, que es, perdón, un TD, porque es de body, que se abre y que se cierra para este que tenemos de tareas. Y terminamos por fuera con la indicación TR, porque debo de cerrar el indicador de que voy a crear una nueva fila. Voy a actualizar esto y voy a ir a casa y voy a actualizar. Y acá tenemos el código, tenemos todos los códigos de la base de datos, los nombres, todos los nombres, las cantidades, todas las cantidades, los precios y las tareas las tenemos vacías. De tal manera que si yo voy a crear datos, vamos a hacerle por acá una modificacióncita a esto, y es que él diga los datos han sido creados con éxito y haga un salto de línea, y que él también haga un salto de línea acá. Muy bien, para que no nos muestre esto pegado. Voy a crear un código, voy a crear el código 45. El código 45 va a ser bocadillo. Cantidad, hay 65 bocadillos. ¿A cómo los bocadillos? A 600. Crear datos. Los datos han sido creados con éxito. Cuando yo voy a casa, ir a casa, acá tengo el código 45, bocadillos, hay 65 en cantidad y valen a 600. Nos resta determinar tareas para qué me va a servir. Y yo tareas lo voy a utilizar para algo muy específico. Acá donde dice TD, voy a utilizar dos enlaces. Entonces voy a abrir la etiqueta A. Y si abro la etiqueta A, debo de cerrar la etiqueta A. Y voy a abrir la etiqueta A y cierro la etiqueta A. Y entre los dos, va a decir eliminar
no lo coloquemos al contrario, actualizar, y este va a decir eliminar, actualizar y eliminar. Si yo le doy guardar y actualizo, mire que aquí va a aparecer actualizar y eliminar. Aún no funcionan porque no tienen referencia, pero vamos a dar la referencia. Vamos a decirle que va a tener una referencia, o sea, cuando presione el botón, qué referencia o qué tarea va a hacer. El de actualizar va a ir a actualizar.php y asimismo la referencia de eliminar nos va a decir que cuando pulse eliminar va a ir a eliminar.php. Si le doy a actualizar, tengo entonces a actualizar y a eliminar. Vamos a ver, si yo pulso actualizar, se va a actualizar.php. Me da error, pues porque no tengo todavía creado actualizar. Pero si le doy atrás y le doy a eliminar, me dice que se va a ir a eliminar.php y todavía me da error porque no los he creado. Y eso ha sido todo por hoy en esta sección. Espero y te invito a realizar la actividad sujeta o que tiene que ver con esta sección de clase y nos vemos en una próxima sección. Muchas gracias.